podemos avisar que en el cronograma teníamos primero a Víctor Plata y después a Alejandro de Jesús García Durán y en tercer lugar a María del Pilar Díaz. Pero bueno, en este momento está presente solamente María del Pilar Díaz, así que si estás ahí, María, arrancaríamos por vos y después esperamos a que se conecten los demás. Bueno, primero voy a hacer una presentación. María es miembro del semillero Davar Logos de la Universidad Unicervantes de Bogotá, en Colombia, por supuesto. Y digamos, el título de su ponencia es Rastros de la visión del tetramorfo en el credo de Nicea. Así que, bueno, este espacio es tuyo, María. Muchas gracias. ¿Se está viendo bien la presentación? Sí, sí, perfecto. Entonces, sí, mi presentación es sobre los rastros de la visión del tetramorfo en en el credo de Nicea. A lo largo de los primeros siglos, la Iglesia se enfrentó a interpretaciones que no lograba comprender adecuadamente. ¿Quién es Cristo? Tanto en el... segundito. Se sigue viendo bien, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Tanto en el siglo segundo, muy grande. ¿Le sale bien? Es que a mí me sale grandísimo el... No, no, se ve bien, se ve bien. María del Pilar, perdón, buenas tardes. Pablo Guzmán le habla. Mire, se ve, pero no está ampliado y es como que no se mueven las diapositivas. Ya. La iglesia se A lo largo de los primeros siglos, la Iglesia se enfrentó a interpretaciones que no lograban comprender adecuadamente quién es Cristo. Tanto en el siglo segundo como en el cuarto, distintas corrientes, aunque distantes en el tiempo y en su enfoque, coincidieron en un mismo obstáculo: la incapacidad de aceptar que el Hijo comparte completamente la sustancia que el Padre. Esta resistencia obligó a la Iglesia a clarificar su fe, ya sea mediante la defensa de la unidad del Evangelio o posteriormente gracias a la formulación en un lenguaje dogmático. En este contexto, San Ireneo de León ofrece una respuesta sorprendente, profunda y visual. En su obra Adversus Heresis, donde utiliza el método exegético del bios y la tipología para interpretar el tetramorfo como símbolo de los cuatro evangelios y de cuatro acciones salvíficas del Hijo de Dios. Esta interpretación no es solo un recurso decorativo ni un simple ejercicio simbólico, sino una afirmación teológica. Solo puede haber cuatro evangelios porque solo hay un Cristo, verdadero Dios y hombre, cuya acción abarca toda la creación. La premisa de este trabajo es mostrar cómo la interpretación irenaica del tetramorfo anticipó de manera simbólica aquello que siglos más tarde se formuló. En este sentido, el tetramorfo funciona como una pedagogía visual que prepara, fortalece y expresa la fe de Nicea que se proclamó para todos los tiempos. Otro punto en común es el anhelo de unidad. Así como Ireneo de León recurrió a la imagen de los cuatro vientos para expresar la unidad de la Iglesia convocada por Cristo, del mismo modo Constantino reúne a Nicea y a los obispos provenientes de los cuatro puntos del imperio para buscar una unidad,
lo que en esta ocasión se plasmó en el acuerdo doctrinal. Metodología. Para comprender estas acciones simbólicas de la actividad de Cristo en el tetramorfo del segundo siglo, es importante considerar que Ireneo de León es uno de los principales apologetas del cristianismo primitivo, y en su obra no solo elabora una síntesis de defensa para las herejías gnósticas, sino que al igual que los padres del concilio, busca defender la fe con herramientas de su tiempo. Los métodos utilizados por Ireneo de León son el género literario bios, que consiste en presentar unas capacidades, virtudes, oficio en comparación con un ser vivo, y el método tipológico, que usa el tipo, un evento histórico, velado como la visión de Ezequiel, que se revela en plenitud en Cristo el antitipo, quien cumple la promesa. Así, el Antiguo Testamento preanuncia bajo unas figuras lo que se cumple en Jesucristo consignado en el Nuevo Testamento. Estas visiones, tanto la vetustamentaria como la apocalíptica, presentan 4 rostros: león, becerro, hombre y águila, a los que la tradición, que partió del texto de Ireneo, corroboró como los 4 evangelistas, porque vieron en ellas el bios, tipo y antitipo para comprender la unidad del mensaje de los 4 evangelios como uno solo, concluyendo que son diferentes acentos del único mensaje de Dios dado por Jesucristo a los apóstoles. Según el texto de Ireneo de León, cada actividad del Hijo corresponde a una figura del tetramorfo. Así, la divinidad del Hijo es la figura del águila. La actividad de Cristo como verdadero hombre, quien se encarnó, es la figura del hombre. Cristo, el único redentor por su sacrificio, es la figura del becerro. Y Cristo, exaltado con poder sobre todas las cosas, es la figura del león. Ahora veamos un breve desarrollo histórico del tetramorfo. La identidad del tetramorfo con las actividades del Hijo. El Cristo total de San Agustín permaneció hasta el siglo XII, que fue su época dorada en el arte románico. A esta imagen se le aumentó el Pantocrátor en el centro y se le llamó Majestas Domini. En el periodo gótico pasó a las vidrieras y en el Renacimiento perdió fuerza porque el arte se centró en la figura humana. Se esconde su verdadero significado y comienza a acompañar a la figura humana del evangelista con su representación en menor escala. En la época del arte barroco y la ilustración casi desaparece porque se considera medieval. Pero gracias a Vaticano II renace el deseo de volver a los padres de la Iglesia y en artistas como Chagall recupera su significado. Acerca de las herejías. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón. Veamos las herejías del siglo II y siglo IV, aunque son muy diferentes en cuanto a lo que defienden y muy distantes porque el tiempo que las separa son casi 2 siglos, podemos ver un eje central común en ellas, y es su dificultad para comprender que Dios Padre y el Hijo Jesucristo son de la misma sustancia. Y para acomodar su fe a sus propias ideas, recortan todo aquello que no comprendían. Así lo hizo Marción, a quien Ireneo debió enfrentar por sus herejías. Negaba la verdadera humanidad de Cristo y por ello mutiló el Evangelio de Lucas, único que reconocía, eliminando todo lo que se hacía en referencia a su origen humano. En una línea semejante, Arrio, cuya doctrina motivó la convocatoria del Concilio de Nicea, rechazaba la fórmula dogmática de la consustancialidad, pues no podía aceptar que Jesucristo compartiera la misma sustancia divina del Padre y por tanto lo omitía y no lo enseñaba. Ahora unas citas del Adversus Génesis. Mateo, Marco, Lucas y Juan, con las actividades del Hijo único de Dios, Jesucristo, lo encontramos en el libro tercero, en 11:7. Y los puntos cardinales que rigen el mundo con el tetramorfo de las visiones de Ezequiel de 1:10 y de Apocalipsis 4:7, lo encontramos en el mismo libro, en el mismo numeral. Al igual que los 4 artículos cristológicos del credo proclamado en Nicea en el año 325, también lo encontramos en el 11:8 y dice: 4 formas compenetradas de un solo espíritu, donde los querubines se han manifestado bajo 4 aspectos que son imágenes de la actividad del Hijo.
En Apocalipsis 4:7, el primero es un ser viviente que se asemeja a un león, signo de señorío. El segundo se asemeja a un becerro, identidad de sacerdote y sacrificio. El tercero tiene cara de hombre, personifica su humanidad. Y el último ser se asemeja a un águila, signo del espíritu descrito en el prólogo de San Juan. El verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por su medio. También lo encontramos en el 11.8. El águila es asociado con el Evangelio de San Juan. Cristo real, gloriosa generación del Padre. Siempre ha existido el verbo y el verbo estaba ante Dios. Juan 1:1. Hecho hombre, derramó el Espíritu Santo. Para que nos protegiese con sus alas. Posteriormente dice, Cristo renueva al hombre y recapitula en sí todas las cosas por medio del Evangelio, dando al hombre alas para elevarse al reino de los cielos. El becerro, asociado al Evangelio de Lucas, rasgo sacerdotal, comenzó presentando a Zacarías cuando ofrece el sacrificio. Ya se estaba preparando el becerro cebado que debía matarse para el regreso del hermano menor. Esto lo dice también en 11:8. Únicamente en el Evangelio de Lucas podemos contemplar tres anuncios de Cristo como Mesías Salvador: el Magnificat de María, la salutación de Isabel y el Nunc dimittis servus tuum Domine de Simeón. Mateo anuncia su origen humano diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese fue el origen de Jesucristo. Después el Evangelio de su humanidad. Según Ireneo, conserva la figura de Cristo como un hombre humilde y manso. Únicamente aparece en el Evangelio de San Mateo la cita de Mateo 12:20. No quebrará la caña o apegará el pabilo vacilante, cita que viene del canto del siervo sufriente de Isaías, que evoca el amor y la fragilidad del hombre. El león, asociado al Evangelio según San Marcos, de estilo profético que viene de lo alto sobre los hombres. Por eso este Evangelio comunica su mensaje de forma fluida y sucinta, estilo propio de los profetas. Seguimos en Ireneo en el tercer libro 11:8. Pero aclara que a los antiguos les habló por los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Marcos tiene una manera única y especial de ver el reinado de Cristo. Es el rey que tiene poder sobre todo por su filiación. Pero a su vez, según Joaquín Jeremías, Marcos nos presenta al oculto Hijo del Hombre. En Marcos 8:22-26, texto único de San Marcos, al ciego dice, lo lleva aparte y luego de curarlo le dice, no se te ocurra entrar al pueblo. Reconocer su reinado y a él como rey es un proceso oculto. Ahora, según el consejo del concilio de Nicea. Veamos cómo estas imágenes o formas se relacionan con los artículos del Credo de Nicea. El primer ángel tiene cara de león. En el Credo de Nicea dice, creemos en un solo Dios Padre omnipotente, en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las de la tierra. Esto lo encontramos en el Dessinger 54. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo divino y humano, tiene el poderío. El león, símbolo de realeza, poder, fuerza, majestad y señorío de Cristo, es la autoridad divina sobre toda la creación, porque en todas las cosas se hicieron. Es una persona histórica, pero que tiene una participación activa en la creación. Con su señorío guía al hombre que participa de su pueblo. El segundo ángel tiene cara de becerro o toro, imagen de la ofrenda sacrificial, con la identidad del sacerdote, porque la ofrenda única es perfecta en nuestro Señor Jesucristo. El artículo del credo de Nicea es que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto al Padre. El tercer ángel tiene cara de hombre. Según el artículo de Nicea, Cristo descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció. Dice, quien dice que se hizo de la nada, o que es de otra hipóstasis o esencia, o que es creado o inmutable o susceptible de cambio, la Iglesia católica y apostólica los anatemiza.
Porque Cristo se hizo hombre y habitó entre los hombres, tan hombre que sudó gotas de sangre en el Calvario. El rostro humano del tercer ángel expresa visualmente esta verdad, tan visual que Chagall, el artista, en su tetramorfo, al hombre lo incluye, también en la creación que lo circunda. El cuarto ángel tiene cara de águila, toda la esperanza escatológica en el credo de Nicea. Dice, padeció y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Cristo es Dios, es humano, pero también es divino, tiene poder sobre la muerte y continúa. Cristo es Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Misma sustancia, omniusius, del Padre, quien es inmutable. El cuarto ángel pide al creyente que eleve la mirada hacia la esperanza escatológica. Cristo, quien padeció, murió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, ya está a la derecha del Padre. Él juzgará a los vivos y muertos. Cristo es vencedor de la muerte, eterno, inmutable. El águila es la gloria que vuelve con poder. Eh, Conclusiones. María, sí, 5 minutos quedan, ¿sí? Ajá. Gracias. Aunque las herejías antiguas se superaron dogmáticamente, su raíz sigue presente hoy. La negación de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre en nuestra época emergen nuevas formas de reducir a Jesús a un simple maestro moral, líder religioso o figura histórica, repitiendo la misma dificultad que tuvieron Marx. Aceptar que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre es un desafío permanente para la evangelización. Segunda, la relación existente entre el tetramorfo y el concilio de Nicea. Han permanecido hasta el día de hoy en nuestros templos, pero es importante recordar su significado, porque actualmente se recuerdan más por los cuatro evangelios y no por toda la mistagogia de la actividad del Hijo que contienen. Por eso, al igual que los textos bíblicos y de la tradición, se deben proteger y transmitir. Tercera, sería muy interesante profundizar en la mistagogia cristalógica del tetramorfo en los siglos siguientes al Concilio de Nicea. Sabemos que San Jerónimo, San Ambrosio asocian los cuatro evangelios al tetramorfo y San Agustín especialmente al Cristo total. A hacer esto proporcionaría toda una fuente de conocimiento en una cristología visual, ayudando a educar en la unidad de Cristo y de la Iglesia. Cuarto, aceptar la consubstancialidad del Hijo con el Padre significa reconocer que en Cristo Dios no solo revela, sino que se deja ver. La encarnación no es un concepto abstracto, es una manifestación visible de lo invisible. Si Cristo hace visible al Dios invisible, entonces toda representación cristiana auténtica participa de algún modo de esa misma lógica, mostrar lo que no solo puede recordarse con palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Vamos a dejar las preguntas para el final, así que vayan anotando quienes tengan. Y bueno, ahora le dejo la palabra a Facundo Martínez. Hola, buenas tardes. No saludé al principio. Un gusto a todos. Ahora vamos a escuchar a Víctor Plata Ardila, que también es de la Uni Cervantes y es hermano de la Congregación de los Hijos de de la Sagrada Familia de Jesús. Y Víctor nos va a hablar sobre la exégesis bíblica en Arrio y en Atanasio. Bueno, buenas tardes para todos. Saludo a los que están allí presentes, a los que pues están de modo virtual. Ya como lo decía el moderador, mi ponencia se titula El misterio de la divinidad, ¿sí? Más entendido como una exégesis que hice entre Atanasio y Arrio. La ponencia se titula Mysterium Theotetos, una mirada bíblica entre Arrio y Atanasio. La controversia arriana del siglo IV constituyó uno de los momentos más decisivos en la configuración dogmática del cristianismo. En ella se editaba un detalle terminológico o una cuestión filosófica marginal, sino también la identidad misma de Jesucristo y con ello la posibilidad real de la salvación. La afirmación de que el Hijo es engendrado, no creado, consustancial al Padre, no surgió como un artificio de escuela, sino como una respuesta de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo ante el riesgo de reducir a Cristo
a una criatura excelsamente dotada, pero ontológicamente inferior a Dios. En este marco, el Concilio de Nicea marcó un hito irrepetible al establecer con lenguaje técnico y preciso teológico la divinidad plena del Hijo frente a la tesis subordinada de la misma que presentaba el arrianismo. Sin embargo, la disputa no se limitó al ámbito conceptual, implicó una hermenéutica de las escrituras, una comprensión del misterio de la creación y una reflexión profunda sobre la economía de la salvación. Soy de la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia y represento a la Universidad Unicervantes en esta ponencia. El Concilio de Nicea del 325 definió la divinidad de Cristo. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, reuniendo a más de 250 obispos desde esta misma corriente que presenta a Atanasio, pero en ello contaba con obispos de todo el oriente cristiano, entre ellos figuras destacadas como Ucio de Córdoba y los legados del Papa Silvestre. El objetivo principal fue afrontar la grave controversia suscitada por Arrio, quien negaba la plena divinidad del Hijo, afirmando que era una criatura creada y subordinada al Padre. Durante las sesiones se discutieron intensamente estas afirmaciones y finalmente se condenaron de manera definitiva. El concilio proclamó solamente que el Hijo es engendrado, no hecho, y consustancial al Padre, introduciendo a la vez un término muy griego técnico y teológicamente cargado, hasta que entonces se había evitado por temor a connotaciones filosóficas. Sin embargo, esta palabra se volvió indispensable para expresar con precisión la igualdad esencial en la naturaleza divina entre Padre e Hijo. El uso del término homoousios fue decisivo para rechazar las formulaciones arrianas que proponían la palabra homoiousios, de sustancia semejante, una fórmula ambigua que dejaba espacio para la subordinación y la diferencia ontológica. La afirmación nicena no fue una cuestión semántica ni filosófica, sino la defensa del núcleo del mensaje cristiano y la garantía de que la salvación fuera obra de Dios mismo. La consustancia de Atanasio, el obispo de Alejandría y principal defensor de esta verdad, a pesar de múltiples exilios y precisiones políticas, fue fundamental para consolidar la doctrina nicena y preservar la fe apostólica frente a las herejías. Aunque el triunfo doctrinal fue claro en Nicea, el arrianismo persistió durante varias décadas, impulsando, tanto por motivos teológicos como políticos, el mismo término arriano. Esto generó inestabilidad en la iglesia y en el imperio, y varios sínodos posteriores intentaron revertir las decisiones nicenas. Finalmente, en el Concilio de Constantinopla 381, se reafirmó y consolidó la doctrina nicena, extendiendo la consustancialidad también al Espíritu Santo y estableciendo así la formulación trinitaria clásica que perdura en la tradición cristiana, la unidad esencial y la igualdad eterna entre tres personas divinas, que finalmente establecía en el credo niceno-constantinopolitano. Este desarrollo doctrinal no solo definió la cristología, sino que clarificó profundamente la doctrina trinitaria, asegurando que Padre, Hijo y Espíritu son coeternos, coiguales y consustanciales. Desde esta perspectiva, el acto redentor de Cristo no es la acción de un ser subordinado o creado, sino de Dios mismo que, en su unidad de naturaleza y voluntad, se encarna para salvar al mundo. Esto garantiza la eficacia absoluta de la salvación, pues proviene de la misma divinidad y no un intermediario inferior. Sin embargo, la cuestión cristológica no quedó completamente resuelta en Nicea, pues no se abordó con suficiente precisión la plena humanidad de Cristo. Arrio también negaba que Cristo tuviera alma humana, proponiendo que el Verbo asumía un cuerpo sin alma, una posición que desfigura la encarnación auténtica. Fue en el Concilio de Calcedonia donde la Iglesia definió la unión hipostática, proclamando que Cristo es una sola persona con dos naturalezas completas, divina y humana, sin confusión ni separación. Esta enseñanza completó la afirmación nicena y asegurando que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre,
capaz de realizar la mediación perfecta entre Dios y los hombres. Así, la herejía arriana no fue un mero error doctrinal, sino una amenaza directa al núcleo del cristianismo y a la comprensión de la salvación. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, respondió con una formulación precisa y fiel a la revelación, preservando el misterio de la Trinidad y la Encarnación. La defensa de Atanasio y la ratificación conciliar significaron una victoria no solo doctrinal, sino pastoral y soteriológica, afirmando que la redención es obra de Dios mismo en Cristo. En medio de las tensiones políticas y teológicas, la Iglesia mantuvo intacto el depósito de la fe, garantizando así la continuidad del Evangelio. Dentro de ese mismo contexto, la disputa teológica entre Atanasio de Alejandría y Arrio representa no solo un conflicto doctrinal, sino una verdadera encrucijada en la autocomprensión cristiana del misterio de Dios y de la salvación. Pero a la vez, no fue solo una disputa terminológica, sino un accidente histórico. Y en el mismo escenario, el escenario se atravesaba, donde se atravesaba el corazón de la fe cristiana, la confesión de Jesucristo como verdadero Dios y hombre. Atanasio, más que un controversista, fue un testigo del misterio, y en su teología cristaliza la convicción profunda de la Iglesia que el Hijo no es posterior ni inferior al Padre, sino que participa plenamente de su ser, sin división ni confusión. Esta afirmación encuentra su raíz no en la especulación filosófica, sino en la revelación misma contenida en las Escrituras, particularmente en el diálogo teológico entre el libro del Génesis y el Evangelio de Juan. El punto de partida no es el hombre que busca a Dios, sino Dios que se revela desde la eternidad en el Hijo. La frase inicial de la Torá, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, establece un horizonte ontológico radical en la que todo lo que se ha sido creado es nilo, o sea, de la nada, llamado a la existencia por la palabra de Dios. En este acto creador resuena ya una lógica trinitaria, apenas velada, pero que será revelada plenamente en el Nuevo Testamento. Lo que en el Génesis aparece como un fía divino, dijo Dios, es reinterpretado por Juan como una claridad teológica deslumbrante. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan no introduce una novedad ajena a la revelación mosaica, sino que explicita lo que estaba en germen, que la creación ocurre en el Verbo, que es simultáneamente distinto del Padre, prototeos, y con él el kaiteos logos. El lenguaje de Juan es deliberadamente denso y metafísico. No dice simplemente que el Verbo estaba desde el principio, sino que era en el principio, identificando su existencia con la eternidad misma. Esta lesión verbal, el uso del imperfecto griego en, marca una diferencia esencial entre el verbo eterno y el mundo creado, que vino a ser Egeneto. El verbo no fue creado, no comenzó a existir simplemente, no comenzó a existir, simplemente es, como el nombre revelado a Moisés, yo soy el que soy. En esta autodeficiencia divina se halla el eco de que Juan proclama de Cristo. El verbo es el yo soy, eterno, una criatura entre otras, y una parte de la del Padre. El yo soy no parte de una noción filosófica antropológica, sino que el Hijo parte del Padre, y son iguales en esencia y sustancia. La fórmula arriana lo presenta independientemente y lo hace caer en distinto Dios. Lo hace, lo hace y lo convierte en otro Dios al Hijo del Padre. Eso quiere decir que serían dos dioses, y es donde empezamos a comprender el problema ortodoxo. La teología joánica de la creación tiene un paralelo profundo en la teología sapiencial del Antiguo Testamento. En Proverbios 8, la sabiduría habla como persona. El Señor me creó al principio de su camino. Este versículo que los arrianos usaron para justificar la creaturalidad del Hijo fue reinterpretado por los padres a la luz de la economía de la salvación. No se trata de una creación ontológica, sino una generación eterna inscrita en el lenguaje sapiencial como expresión del misterio intratrinitario, donde la sabiduría personifica en Proverbios que estaba junto a Dios como arquitecto. Es el mismo verbo hecho carne en Juan. Atanasio insiste con fuerza en que el Hijo es engendrado, no creado. Su origen no está en un momento del tiempo,
sino en la eternidad misma del Padre. De lo contrario, el Padre no sería eternamente Padre, y la relación intratrinitaria sería contingente, no consustancial. La consustancialidad, por tanto, no es un concepto filosófico foráneo, sino la única categoría teológica capaz de expresar adecuadamente la fe bíblica, en la que el Hijo es el mismo ser o usia que el Padre, lo que todo fue creado por el Verbo. Entonces, el verbo no puede ser parte de lo creado. Si el verbo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, entonces no puede ser una luz derivada, sino la luz misma, lumen de lumen. La fórmula nicena, engendrado, no creado, consustancial al Padre, es la traducción doctrinal de esta exégesis. La unidad en la distinción del verbo está con Dios y es Dios. Desde esta perspectiva se prefigura ya la doctrina trinitaria, un solo Dios en tres hipóstasis, iguales en esencia, distintos en relación. Frente a esa idea, el negar la eternidad del Hijo no es solo mutilar la cristología, sino que desfigura toda la teología de la creación y de la salvación, ya que si el Hijo es Dios verdadero, el acto creador es plenamente divino, y solo si se encarna en el Verbo eterno, la redención es eficaz. En el arrianismo, esto no sucede. Cristo no puede salvar porque no es el Emanuel, no es el Dios con nosotros. Desde esa postura, al proclamar a Nicea la divinidad plena del Hijo, no solo defendía una verdad teológica, sino también el núcleo querigmático apostólico que Dios mismo ha venido a nosotros y que su palabra eterna ha tomado carne y que en Jesucristo completamos al invisible. Conclusión. La controversia arriana fue en esencia un combate por la verdad del Evangelio. En ella se jugó no solo la identidad del Hijo, sino la comprensión misma del misterio de Dios y de la salvación humana. Al proclamar que el Hijo es consustancial al Padre, la Iglesia no impuso una categoría filosófica, sino que tradujo al lenguaje del ser la confesión de fe que brota de la Escritura. El Verbo eterno, por quien todo fue creado, es el mismo que encarnó para redimir al hombre. Atanasio de Alejandría, con su visión teológica profundamente enraizada en la revelación, comprendió que negar la eternidad del Hijo era vaciar de sentido la cruz y hacer eficaz la redención. Su defensa de los homoousios no fue una cuestión de erudición, sino un acto de fidelidad a la expresión viva de la Iglesia, que en Cristo reconoce al Emanuel, Dios con nosotros. El misterio de la divinidad, el misterio teoteotos del misterio, se manifiesta, por tanto, no como un concepto abstracto, sino como el corazón de la fe, el Dios uno y trino, que en su eterno amor se revela, se comunica y salva. En el Verbo hecho carne resplandece el misterio trinitario y se realiza la comunión entre Dios y el hombre. Así, la teología de Nicea, iluminada por la exégesis de Atanasio y de los padres que participaron, no pertenece solo al pasado, sino que sigue siendo hoy el fundamento de toda confesión cristológica auténtica. Creer en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial al Padre, fuente y garante de nuestra salvación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, como dijo Julián, dejamos las preguntas para el final. Bueno, y ahora vamos a, gracias Facundo, gracias Víctor, vamos a presentar al último ponente de esta mesa, que es Alejandro de Jesús García Durán. Así que creo que estás por ahí, Alejandro. Alejandro es magíster en Filosofía Contemporánea por la Universidad San Buenaventura de Bogotá, profesional en Filosofía y Humanidades por la Universidad Sergio Arboleda, bachiller en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, España, y docente de la Facultad de Teología de la Fundación Universitaria Cervantes. Y el título de su ponencia es La influencia de Constantino en la formación del dogma niceno. Así que, bueno, adelante, Alejandro. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Bueno, voy a leer si me tengo el tiempo. Eh, pues nada, como lo dijiste, mi ponencia lleva por título La influencia de Constantino en la formulación del dogma niceno. La reunión de Nicea no se puede resumir en la condena del arrianismo y la introducción del vocablo
consustancial en el símbolo, como tradicionalmente se ha hecho. Allí estaban en juego un cúmulo de cuestiones que trascienden, digamos, esa órbita exclusivamente dogmática o religiosa, si se quiere. Por otra parte, hablar sobre Arrio y el arrianismo no resulta sencillo, como tampoco hablar sobre el Concilio de Nicea. Y no es sencillo porque en esta temática las visiones, las versiones se entrecruzan, chocan y con relativa facilidad se puede caer en exageraciones y anacronismos a la hora de juzgar los acontecimientos a 1700 años de distancia temporal. De todos modos, no cabe duda de que la predicación de Arrio debió ser lo suficientemente tradicional como para tener tantos seguidores, como efectivamente los tuvo. Sostener que Arrio, simple y llanamente, negaba la divinidad del Verbo, el Hijo de Dios, no resulta tan fácil de entender, puesto que se trata de una afirmación totalmente contraria a la predicación primitiva, al querigma, a la regla de fe. Por ello, es necesario, como dice el profesor Samuel Fernández, hacer un estudio serio de revisión de lo que en verdad pensaba el predicador alejandrino, cosa que se ha venido haciendo, pienso yo, que con bastantes frutos en los últimos tiempos. De todas maneras, yo no voy a discutir aquí esta temática. Simplemente deseo centrarme en el papel que jugó el emperador Constantino y su política imperial en la formulación de la fe nicena, no tanto en la reunión como tal, pues sin él dicha reunión no habría acontecido seguramente. Y es que las tesis contenidas en la predicación de Arrio despertaron de manera bastante pronta la oposición de su obispo Alejandro, no así del cristianismo en general. No olvidemos que Arrio tuvo bastantes seguidores. Pues bien, al momento de su salida de la iglesia de Alejandría, le siguió una división profunda en toda la iglesia imperial. Y es aquí donde y cuando Constantino decide intervenir. Con el fin de evitar las desavenencias y desencuentros y restablecer la unidad con una clara finalidad política, sin excluir, por supuesto, no lo sé, un posible interés religioso, el emperador Constantino reunió en el año 325 a todos los obispos del reino en el concilio de Nicea, considerado posteriormente como el primer concilio ecuménico. Parece claro que dicha reunión solo puede comprenderse en el contexto concreto que había surgido de la política constantiniana tras el Edicto de Milán en el año 313, ya que únicamente en dicho contexto, es decir, en una ecumene convertida al cristianismo, resulta factible que un concilio ecuménico sea convocado por un emperador. Por eso se ha llegado a decir que hay un paralelismo entre el Edicto de Milán y el concilio de Nicea. Con el Edicto de Milán se da comienzo al cristianismo occidental y con el Concilio de Nicea a la teología occidental. Por eso quizá hoy, cuando nos encontramos ante una ecumene distinta, que ya no es la constantiniana, la occidental, la teología busca una nueva articulación de la fe que corresponda a esta nueva ecumene. La pregunta que deseo abordar es la siguiente. ¿Es verdad que la imagen del Cristo dogmático forjada en Nicea es deudora de la política imperial constantiniana? Resulta innegable que el edicto de Milán tendría consecuencias innegables en el cristianismo, y sobre todo en su situación dentro del imperio. Con este acto político se dio fin a la consideración del cristianismo como superstición ilícita y se dio inicio a la paz constantiniana. En no pocas ocasiones, y sobre todo por los sucesos que vendrían después, este acontecimiento es interpretado de un modo tan indiferenciado y simplificado como si la Iglesia se hubiese vendido al poder imperial. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Iglesia, otrora perseguida, ahora ocupaba un lugar preponderante dentro de la política del imperio. La Iglesia es, de ahora en adelante, la Iglesia del imperio. Resulta innegable que la era constantiniana está al comienzo de este proceso que determinará el destino de la Iglesia durante siglos.
Pero en verdad, ¿está la influencia del emperador sobre la iglesia y su visión de Cristo como para sostener que el emperador es el creador del cristianismo occidental? En su obra, por lo demás, muy interesante, titulada El dogma cristiano, Erich Fromm ve un paralelismo radical e innegable entre la era constantiniana y el dogma de Nicea. Y se trata, en sus palabras, de un paralelismo de tal densidad que transforma de raíz la imagen de Cristo. Para Erich Fromm y para muchos otros, el Cristo divinizado en Nicea no es otra cosa que el instrumento de poder para una iglesia vendida al emperador divinizado y a sus intereses de Estado. Se habría producido en este sentido una transición desde el Cristo revolucionario propio del mensaje neotestamentario y de la predicación de la iglesia primitiva hacia el Cristo Dios, consustancial al Padre, totalmente divino, un Cristo entronizado que exige sometimiento obediente, un Cristo en definitiva que ha pasado a ser símbolo e instrumento de poder. Veamos un poco para entender esto en qué consiste la fe nicena. En el símbolo niceno se reproducen los antiguos símbolos en sus rasgos fundamentales. Yo quiero centrarme en las siguientes palabras. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, a saber, de la esencia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, lo del cielo y lo de la tierra. Hay aquí tres afirmaciones básicas. La primera, que se cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, a saber, de la esencia del Padre. Que ese Hijo es engendrado, no creado, en segundo lugar. Y en tercer lugar, que ese Hijo, engendrado, no creado, es consustancial al Padre. Recordemos que los antiguos símbolos eran vistos como abreviaciones del carisma apostólico, por tanto, hablaban con toda naturalidad del lenguaje de la Biblia. Si comparamos el símbolo de Nicea con antiguas confesiones, hemos de concluir que estas tres frases se añadieron de manera totalmente deliberada y consciente. Es como si en Nicea se quisiera tomar una decisión radical. Hay que reproducir sencillamente viejas fórmulas. Y es que al utilizar términos no filosóficos, ousía o mousios, el símbolo adquiere un sonido nuevo. Aquí aparece superado en cierto modo y de forma deliberada el lenguaje bíblico, con lo cual se produce un salto hacia adelante que no es solo verbal. Late el presentimiento de que un biblicismo estricto no habría permitido ningún desarrollo teológico. La teología no solamente hubiese seguido diciendo siempre lo mismo, sino siempre lo igual. ¿Qué quiere decir la expresión nacido del Padre como Hijo unigénito? La expresión monogenetes se corresponde con el término hebreo hachid, que quiere decir el único engendrado, pero también el único amado. Tiene aquí una gran importancia el versículo 18 del capítulo 1 del prólogo del Evangelio de Juan, que literalmente dice que el único engendrado, Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Esas dos expresiones, el único engendrado y que está en el seno del Padre, dicen lo que hay de eterno en el ser Dios de Jesús. Pero hay sobre todo un hecho fundamental que no podemos olvidar, y es que en el Nuevo Testamento Jesús llama a Dios Abba, Padre, es decir, dice que Él es el Hijo. ¿Cómo entender, pues, esta relación? La pregunta sobre el proceso de origen es la consecuencia última de la revelación que hace Jesús de que Dios es su Padre. Y fue la gnosis, seguramente, la que realizó los primeros intentos de decir algo de forma especulativa sobre esta generación. Ireneo de León se opone al gnosticismo diciendo que la forma y la manera de la generación del Hijo es y permanecerá siendo un misterio. Pero con Arrio la situación cambia. Arrio dice de manera clara que el Hijo proviene del Padre, de la misma manera que toda criatura proviene del Padre. Y lo precisa más diciendo que proviene de la voluntad del Padre. Dios ha creado el Hijo con voluntad libre. Para Arrio, engendrado quiere decir creado de la nada, como cualquier otra criatura, por más que sea la primera criatura. Lo distinto del Hijo respecto de las criaturas en género es que el Hijo viene directamente del Padre, mientras que las demás criaturas vienen del Padre, pero por medio del Hijo. En un principio, el concilio
quería hacer una precisión. Quería decir que el Hijo no había sido creado de la nada, sino de Dios. Esta formulación bíblica no era suficiente, pues los arrianos se oponen diciendo que este de Dios sirve para todas las criaturas. Atanasio explicará que se han decidido a favor de la expresión de la misma naturaleza del Padre para así dar a entender que la forma y manera como las criaturas proceden de Dios es esencialmente distinta de la procedencia del Hijo. De ninguna criatura se puede decir que proviene de la naturaleza del Padre, más bien es Dios quien la crea de la nada de acuerdo con su voluntad libre. Esta explicación de Atanasio constituye un instrumento importante de comprensión. La frase, esto es, de la misma naturaleza del Padre, no constituye aquí una expresión filosófica independiente. Más bien se intenta evitar con ella la identificación arriana de la generación del Hijo con la creación de las criaturas. Y esto se aprecia mejor si se dice engendrado, no creado. ¿Qué significa en realidad que el Hijo ha sido engendrado? El genetos de genau, engendrar, dar a luz, es el engendrado, mientras que el genetos de gignomai, surgir, llegar a ser, hace referencia al que ha llegado a la existencia. En realidad, cualquier oyente de estos dos vocablos no puede apreciar ninguna diferencia. Todo lo engendrado, lo nacido, significa para la razón humana lo mismo que llegado a ser, pero Dios ni ha llegado a ser ni es engendrado. Por eso concluye Arrio que si la Escritura dice del Hijo que ha sido engendrado, el Hijo unigénito habrá llegado a ser y por tanto no es Dios. Dios no puede engendrar un Hijo igual a Él en la eternidad y en la naturaleza. De ser así, habría que admitir en Dios dos principios engendrados e igualmente eternos. Pero sabemos que solo Dios es inengendrado y por consiguiente solo Dios es eterno. Por eso dirá Arrio que antes de que él, el Hijo, fuese engendrado o creado, no era nada, pues no era ingénito. Y también dirá que Dios llegó a ser Padre en el momento en que engendró al Hijo. Así pues, el nombre Padre no puede significar una propiedad eterna de Dios, de la misma manera que el nombre Hijo no nos manifiesta una eterna relación, sino la constitución de una criatura. Atanasio pone de manifiesto que bajo la visión de Arrio se esconde un malentendido acerca de la trascendencia de Dios. Si queremos comprender lo que aquí significa la palabra engendrado, tendremos que tener en claro que Dios no engendra como engendran los hombres, sino como Dios engendra. Dios no imita a los hombres, más bien son los hombres los que por Dios, el único y verdadero Padre de su Hijo en sentido propio, son llamados padres de sus propios hijos, pues como dice el apóstol, por él existe toda paternidad en el cielo y en la tierra. Por eso, Gregorio de Nisa, unos años más tarde, parafraseaba el Evangelio de Juan, diciendo que llamar a Dios Padre no significa asignarle algo contingente, como ocurre en el caso de los hombres. Dios es Padre desde toda la eternidad, antes de toda creación, y por eso es no creado. Solo el Padre es el origen de todo, pero en este origen está también el Hijo, como lo describe el Evangelio, dice Gregorio de Nisa. El Hijo es por naturaleza lo mismo que el origen, pues Dios es el origen y la palabra que está en el origen es Dios. Desde esta perspectiva, la expresión consustancial al Padre significa que la expresión bíblica Hijo unigénito del Padre solo podrá ser adecuadamente interpretada si se entiende que el Hijo procede de la naturaleza del Padre, no habiendo sido por tanto hecho, esto es, no habiendo sido creado. Cristo, el Hijo, es por tanto consustancial al Padre. Ya no se trata aquí, como ocurría antes en los símbolos cristianos primitivos, de buscar expresiones sobre la obra de Cristo, sobre la economía, sino de las relaciones mismas de Cristo con el Padre. Se pregunta aquí quién es realmente el Kyrios, el Hijo de Dios. Se podría decir, se está preguntando por la Trinidad inmanente, no por la Trinidad económica. Las tres fórmulas paralelas que anteceden a la frase añadida, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, ya no eran nuevas para Niceo. Están documentadas en símbolos más antiguos, por ejemplo, en la confesión que Eusebio de Cesarea propuso al concilio como su confesión bautismal. No se encuentran así literalmente formuladas en la escritura, pero están en las mismas raíces de la terminología coánea, por ejemplo. De hecho, Dios de Dios y luz de luz
eran expresiones aceptables para los arrianos y podían ser interpretadas en el sentido del platonismo medio, por ejemplo, de Numenio de Parmenio. Contra esto se dirige el tercer par de expresiones, Dios verdadero de Dios verdadero. La participación de una criatura no puede llegar nunca a ser Dios. Todas estas expresiones tienen, por ende, como contenido, la especial relación y el especial respecto de Jesús con el Padre. De la misma manera como la expresión nacido del Padre dice algo sobre el origen del Hijo, así también el término consustancial tendrá algo que decir sobre el ser de Cristo, pero haciendo resaltar contra la idea de participación la divinidad, la igualdad esencial con el Padre. Se introduce el homoousios para evitar caer en una interpretación simbólica. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, hay que entenderlo en sentido pleno. Pero las dos expresiones, engendrado, no creado, y la otra expresión, consustancial al Padre, parece que están relacionadas entre sí de una manera dialéctica. La primera expresión, engendrado, no creado, tiene que excluir que el Hijo sea visto como una criatura. La segunda, consustancial al Padre, debe evitar que en Dios haya algo así como una gradación, un más y un menos. La perspectiva, vemos, siempre es bíblico-exegética. Las expresiones sobre el ser Dios de Cristo no se entienden literalmente si se lee del Padre de una manera distinta a consustancial del Padre, consustancial al Padre. ¿Qué significado tiene el concepto de sustancia y consustancial en el contexto? Originalmente, el concepto sustancia tenía su lugar en el lenguaje común, como sigue ocurriendo aún hoy en día. Todos entendemos lo que se quiere decir cuando se sostiene que algo es sustancial, se dice que algo es importante. Si se habla de sustancia, es porque aquí un concepto filosófico queda referido a un campo nuevo, con lo cual se amplía su significación original. Recordemos que Aristóteles llega al concepto de sustancia analizando la realidad. Aristóteles entiende por sustancia aquello que es el último sujeto de toda predicación, a diferencia de los estados y determinaciones que se pueden decir de la sustancia, y a esto los llama accidentes. Aristóteles, por lo demás, distingue entre la proteousia, la sustancia primera, el primer ser, concibiéndolo como un ser individual existente de por sí. Pedro, Pablo son, en este sentido, los últimos sujetos de predicación. Distinta de esta primera sustancia es la sustancia segunda, la deuterausía, en el sentido de que un concepto expresa una comunidad de seres, esto es, conceptos genéricos o generales. Pues bien, ambas significaciones son insuficientes para la teología trinitaria. La primera sustancia no podemos aceptarla, pues de ello se seguiría que no podríamos asignar ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo, teniendo que hablar de la Trinidad solo en sentido moral. Si concebimos el ser de Dios de acuerdo con la segunda manera de sustancia, entonces la divinidad no sería sino un concepto genérico. Padre, Hijo y Espíritu serían tres individuos divinos. Un ser, una usía, que es una y que tiene tres sujetos de atribución, nunca la encontraremos en las reflexiones filosóficas. Hablar de un Dios trinitario solo puede ser posible a partir de la revelación y de la tradición. Y solo puede estar de acuerdo con el concepto de esencia una vez que ese concepto haya experimentado una transformación cristiana. Reflexiones conclusivas. Aunque el emperador Constantino había esperado que después de la condena de Arrio la disputa hubiese quedado zanjada, nada de esto ocurrió. El arrianismo siguió vivo durante bastante tiempo. Es más, pronto, en el año 330, en el Sínodo de Antioquía, se produce una unión entre la política imperial y el arrianismo. En este sentido es llamativo que los dos obispos imperiales, Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia, fuesen fervientes partidarios de Arrio. Probablemente Constantino apenas comprendió de qué se trataba teológicamente en esta discusión, pero sí entrevió que la imagen divina de Arrio se acomodaba mucho más y de mejor manera a su comprensión del imperio y a su propia función ante la Iglesia que la misma imagen del Dios trinitario de Atanasio. Su culto, el culto de Constantino, del Sumus Deus, del Dios Supremo, de que en Constantino se consideraba instrumento y servidor para hacer que su providencia se manifestase sobre todos los pueblos, este culto
Se acomodaba mejor a la imagen arriana de Dios como absoluto soberano, cercano a los poderosos señores orientales. Ese absoluto soberano que permanece invisible tras la cortina de una lejanía inalcanzable y de una cercanía omnipotente. Este es el que hace que su voluntad intangible sea manifestada por su heraldo, y ese heraldo es el Logos arriano, el servidor del emperador invisible, quien no puede ni debe transmitir más que la voluntad, incluso para él irreconocible, del soberano. Esta imagen está presente claramente, por ejemplo, en la teología de Eusebio de Cesarea. La imagen de Dios que se encuentra tras el credo niceno reconocía más bien un Dios que no se escondía bajo su omnipotencia como majestad inalcanzable, sino que su poder residía más bien en poder manifestarse y darse a conocer. Si Dios tiene un Hijo eterno como Él, entonces el ser Dios de Dios es tal que no excluye el ser Dios de Cristo, sino que lo posibilita, lo descubre y lo significa. En Nicea no hubo, pues, ni una helenización del cristianismo, ni una venta de la fe eclesial al poder imperial. Hay unas palabras del cardenal Joseph Ratzinger en su interpretación de la encíclica Fides et Ratio que me ayudan a entender esto. Dice el cardenal Ratzinger que el encuentro del cristianismo con la cultura ocurre no solo al ofrecer la cultura de las religiones un camino hacia los hombres, sino que al mismo tiempo la cultura es integrada en la dinámica de la cristiano, quedando así transformada desde su interior. Por eso, Nicea no pretende, con su asunción de un léxico no bíblico para expresar dogmáticamente el misterio, digo que Nicea no pretende acomodar el cristianismo al pensamiento filosófico grecorromano ni al emperador. Lo que Nicea pretende es ser fiel al mensaje evangélico, al querigma. Y así, la terminología no bíblica no es asumida acríticamente. Esos términos son estirados, transformados para que expresen algo para lo cual no fueron pensados. El misterio cristiano. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Muy interesante. No sé si